Vamos a continuar, hermanos, sobre el estudio de lo que estamos haciendo el domingo pasado, sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un día como hoy, el Señor Jesucristo, el domingo pasado, resucitó, ¿verdad? Habíamos estudiado de que las mujeres primero son los que llegaron en el sepulcro y los hombres no llegaron. Y estábamos estudiando también que Lucas escribe a un romano que se llama Cleofas. Marcos escribe a los gentiles. Mateo escribe a los judíos y Juan escribe a la diáspora, el grupo de los hebreos que estaban separados, alejados por la expulsión de Jerusalén. Todo lo que había pasado lo escribieron. Entonces, cuando hacemos las comparaciones de los evangelios que nos escriben los apóstoles, hay variaciones, algunas diferencias. Juan no menciona de los ángeles, como decía el domingo pasado, ni tampoco Marcos. Pero Mateo expresa, dice que hubo un terremoto, un ángel bajó del cielo, removió la roca que estaba puesta en la puerta del sepulcro. Pero ¿por qué solo Mateo lo puso ángeles? Porque los judíos saben quién es ángel. Los gentiles no entienden esas cosas, ¿verdad? Solo sabe de los demonios, de la brujería, de la santería, de las cosas, filosofías, de las cosas humanas. Entonces, pero, como decía el domingo pasado, los hebreos entendían las cosas espirituales, sabían cosas de Dios, los milagros que Dios podía hacer. Ellos, historia de los hebreos, ¿verdad? Abrieron el mar y ellos sabían de Dios. Los ángeles, ellos vieron los ángeles, sabían los ángeles. Entonces, por eso le hablan de los ángeles. Entonces, las mujeres se encontraron con los ángeles, hablaron con los ángeles, vino y le contaron a los apóstoles, pero los apóstoles no le creyeron a las mujeres. Habíamos hablado, ¿por qué no lo creyeron a las mujeres? Porque ellos, es entonces, en la época de Jesús, cuando nació, la cultura hebrea no le daba mucha importancia a las mujeres. Las mujeres no tenían valor como hoy. Las mujeres eran discriminadas y solamente lo tenían para procrear, no para otra cosa. Entonces solamente los hombres. Era, como dice ahora, ¿cómo podríamos decir? Era machista, ¿verdad? Machista, sí. El machismo predominaba. Entonces no lo creían, pero Pedro llegó, vio que no había y vino y en vez de venir se fue a su casa. Y también habíamos estudiado el domingo pasado, otros dos hermanos, discípulos de Jesús, que estaban en Jerusalén, seguían a Jesús, eran discípulos. Ahora, hay una cosa que tenemos que aprender. En la iglesia, el Espíritu Santo nos dijo, hay tres tipos de personas. Uno que es creyente, otro que es discípulos. Aquí habla de los discípulos. Los dos que iban a Emmaus eran discípulos, no eran creyentes. Creyentes son personas que creen en Dios y buscan a Dios por algo, no para seguir ni para practican sus enseñanzas, sino viene para que se sanen, para que le ayuden y para recibir algo sacar algún provecho. Esos son creyentes. Entonces Dios lo usa a los discípulos para dárselo a los que vienen a buscar. Entonces, pero estos discípulos se fueron, abandonaron el día domingo, como hemos aprendido, estudiado el domingo pasado, estuvo 3 días en Jerusalén. El domingo que resucitó Jesús, las mujeres dijeron a ellos, Jesús resucitó, no está, dicen los ángeles que vayan a Galilea, pero ellos no se fueron a la Galilea.
Se fueron a irnos a su casa e iban comentando. Jesús le acompañó. Cuando estamos perdidos, cuando estamos confundidos, cuando estamos con una mentalidad humana buscando provecho de la iglesia o seguir a Jesús, ahí donde Dios está cerca de nosotros para ayudarnos. Como estaba diciendo ahorita la palabra que la hermana estaba dando, la palabra profética, el Espíritu Santo estaba hablando de los que estaban aquí en el comienzo, ¿verdad? Y le dio palabra. Es el Espíritu Santo. Cuando no hay Espíritu Santo en las personas, la iglesia está muerta. No hay quien le dé la dirección. No hay a una persona que le puede dar el ánimo. Porque la palabra de Dios dice, Filipenses capítulo 2, versículo 13, el Espíritu Santo es el que produce deseo en nosotros, tanto para querer y hacer, para que la buena voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Entonces, estos discípulos, la presencia del Espíritu Santo todavía no estaba con ellos. Por eso ellos se iban para su casa. Pero al encuentro con Jesús, Jesús le acompañó, le predicó, le habló, tampoco lo creían. Hasta que ellos invitaron a entrar en su casa para cenar con ellos, y cuando partieron el pan, ahí abrió los ojos. ¿Viste? Muchas veces el cristiano en la iglesia estamos ciegos. Venimos a la iglesia o buscan a la iglesia como creyente, buscamos por algo, pero estamos ciegos hasta que la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios nos toca. Invitamos al Espíritu Santo, entonces nos toca, entonces nos abre los ojos. Cuando no hay la presencia del Espíritu Santo, andamos como ciegos, como estos dos hermanos. Pero cuando ellos abrieron los ojos, ¿qué hizo? No se quedó. Se levantaron de ahí, empezaron a caminar de Emaús para Jerusalén. De Emaús a Jerusalén, más o menos había una distancia, tenía una distancia como de 3 horas de viaje, caminando. Ellos regresaron otra vez, y cuando llegaron, encontraron los discípulos todavía reunidos el domingo, ¿no? Un día como hoy, en un lugar por temor a los judíos, a los contrincantes o de los enemigos de Jesús. Y cuando ellos llegaron, le contaron. Es la cuarto mensaje. Dijeron: sí, hemos visto a Jesús, iba con nosotros, habló con nosotros, nos enseñaron. Pero cuando llegamos hasta la casa, hasta Emaús, nos damos cuenta que era Jesús, pero ya era muy tarde, se fue. Sí, Jesús está resucitado. Y los discípulos, vamos ahora a Juan capítulo 20, versículo 19, para continuar este domingo. El segundo domingo, el primer domingo, este es el primer domingo, ¿verdad? El primer domingo, cuando Jesús resucitó, los discípulos estaban reunidos el día domingo. Al atardecer de aquel día de la semana, primer día de la semana, estaban reunidos los discípulos a puertas cerradas por temor a los judíos. Ahora bien, ¿por qué estos hermanos discípulos de Jesús, siendo judíos, se reúnen el día domingo? Ellos como judíos deberán reunirse el día sábado, pero primer día de la semana que resucitó Jesús, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, en un solo lugar. ¿Por qué ellos no se reunieron el sábado? ¿Sabe por qué? Porque el Nuevo Testamento
comienza el primer domingo que resucitó Jesús para acá. El Antiguo Testamento desde Adán o desde Moisés hasta la resurrección de Jesucristo lleva al Antiguo Testamento. Juan Bautista está en el Antiguo Testamento todavía. Entonces, ellos se reunían el domingo. Por eso los cristianos se reúnen hasta el sol de hoy, el día domingo. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos judíos, ellos tenían que reunirse el sábado, supuestamente, porque eran judíos, pero no se reunían. La Biblia nos dice, los judíos se reunían, sinagogas para el día de reposo. Ellos tenían que, hasta el sol de hoy, ellos tienen que practicar ese día. Pero los cristianos, nosotros, los gentiles, no debemos de reunir el día sábado. Porque está en la Biblia. O porque dicen que es el día el Señor descansó, ¿verdad? Y algunas iglesias, como los adventistas, ellos se reúnen el día sábado. Eso es su fe. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, Génesis capítulo 2, versículo 3 en adelante, cuando el Señor descansó, usted puede leer, el Señor descansó porque en Él descansaba toda la creación. En otras palabras, pero no le dio ningún mandato que todo mundo tiene que respetar o tiene que conservar o tiene que practicar ese mandamiento. No era un mandamiento, solamente el Señor terminó su obra y descansó, y todas las obras descansaba en Él. Significa que todas las obras que Él creó depende de Él. Él tiene bajo control de todas las obras que Él hizo. Él descansó. Ahora bien, ¿cuándo comenzó para respetar el día sábado, el día de descanso? Después de Éxodo. Ese libro de los Éxodo escribió Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo Moisés podía recordar de Génesis? ¿Verdad? ¿Cómo Moisés pudo escribirlo? La palabra de Dios dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, nos enseña que el Espíritu es el que conoce la profundidad de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que sabía la creación hasta Éxodo? Moisés no estuvo ahí cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra. ¿Quién estaba ahí? El Espíritu Santo. Por lo tanto, Moisés escribió por la dirección del Espíritu Santo todos los libros, los primeros libros. Moisés lo escribió. Ahora, pero ¿por qué no encontramos en Biblia, en Génesis, Abraham nunca practicó un sábado ni un domingo? Abraham no dice, y la historia de Génesis no existe, ni tampoco Noé. No había sábado, pero diezmo sí ya existía en tiempo de Abraham, porque el diezmo comienza desde Adán, dar gracias a Dios, ¿verdad? Melquisedec, había ya un sacerdote de Salem, salió al encuentro de Abraham después que venía de ganar a los 13 reyes que asaltaron y llevaron a su sobrino, fueron a rescatarlos y vino de regreso, le dio sus diezmos a Melquisedec.
pero nunca la Biblia menciona antes de Éxodo el día de descanso. ¿Por qué? Porque los mandamientos, las leyes que puso Moisés en el Antiguo Testamento es para los hebreos. ¿Por qué los hebreos? Porque los hebreos estuvo más de 433 años de esclavitud en Egipto. En esa esclavitud ellos perdieron toda la cultura hebrea. Vivían en esclavos, trabajaban 7 días. Las horas, no sé cuántas horas trabajaba, pero sol a sol. No descansaba todos los días como esclavos. Entonces Dios tenía que establecer leyes, mandamientos para enseñarlo cómo vivir como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ahora que salió de la esclavitud. Pero la gente mayores que salieron de Egipto, los hebreos, ellos no estaban acostumbrados a creer. No lo creían muchas cosas que Dios hizo. No podía creer porque ellos habían crecido en una cultura diferente, estilo de vida diferente. Aprendieron a comer mucha cebolla. Entonces cuando ellos salieron de Egipto, cuando estaban en el desierto, murmuraban contra Moisés, porque ellos querían volver otra vez, porque ya estaba acostumbrado a ese estilo de vida de esclavitud. Entonces Dios tenía que poner leyes. Entonces ellos empezó a practicar esos mandamientos para ser pueblo de Dios. Entonces la condición era vivir bajo los mandamientos del Señor como Dios manda para ser pueblo de Dios. El que no practicaba se moría o condenaba. Por eso todos los que salieron, los adultos, murieron en el desierto, porque ellos se desobedecieron y no querían, solamente los hijos, porque los hijos que nacieron en el desierto sí empezaron a practicar. Ellos entraron a Canaán. Ahora bien, el sábado que le dio el descanso Dios a los hebreos, cuando vamos a Deuteronomio capítulo 5, pueden leerlo, versículo 15, la razón por la cual ellos tienen que practicar el día de descanso. Ese día ellos salieron libres de la esclavitud, por lo tanto ellos tienen que practicar ese día. No los cristianos. Nosotros fuimos libres cuando Jesucristo resucitó. ¿Por qué? Porque Cristo venció al pecado, a la muerte, a la condenación. Hemos alcanzado por la resurrección, por la sangre de Cristo Jesús, la salvación, el perdón de los pecados. Entonces nosotros celebramos es el domingo. ¿Por qué? Porque los discípulos, sin ser gentiles, ellos se reunían el día domingo. Pero en el Antiguo Testamento, cuando ellos, sus padres, ellos sí practicaban, pero los discípulos no. Los discípulos estaban reunidos un día domingo en un lugar como así. Ahora hay iglesias, ¿verdad? Los domingos se reúnen los cristianos para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, los primeros discípulos no tenían iglesia. Estaban reunidos en una casa el día domingo. Entonces, si usted va en la historia el comienzo del cristianismo, Jesús no apareció ningún día sábado o otro día a sus discípulos, solamente el día domingo. El día domingo es el que se reunían los discípulos. Por lo tanto, el sol de hoy, los cristianos celebramos el domingo como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso en Apocalipsis, en la revelación que escribió Juan,
Juan capítulo 1, versículo 10. Dice, día del Señor. En el día del Señor me llevó el Espíritu para dar la revelación, donde recibe la revelación del Apocalipsis. Ellos consideraban el domingo es día del Señor, porque Jesús resucitó. Jesús, que estaba muerto, se resucitó de los muertos. Entonces, el día domingo, el Señor Jesucristo aparece en medio de los discípulos. Los discípulos estaban reunidos ahí. Aparece en medio de ellos. Estaban puerta cerrada. Aparece en medio de ellos. ¿Cómo entró? Porque no era espíritu. Jesús no era espíritu, pero entró porque tenía un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado no tiene tiempo, no tiene obstáculos de ninguna cosa material. Puede atravesar la pared, puede atravesar el tiempo de los años, de los siglos. Es un cuerpo glorificado. Jesús tenía cuerpo glorificado. Por eso Jesús nos enseñó como cuerpo glorificado. Así también hay muchas, por ejemplo, como Jesús, él en el tiempo antiguo, por ejemplo, en algunas doctrinas erradas por algunas iglesias, esto de lo que estoy diciendo no es una doctrina que yo o nosotros inventamos, sino es la dirección del Espíritu Santo. Pero cada cual quiere practicar lo que ellos creen. Ellos creen que lo que es mejor para ellos que lo hagan, pero nosotros lo creemos, lo hacemos, lo que el Espíritu Santo nos enseña. Por ejemplo, el bautismo del agua hasta Jesús resucitado, todo ese bautismo era del Antiguo Testamento. El bautismo de Juan, el bautismo de Jesús, el bautismo de otros tipos de bautismo, eso ya practicaban a Antiguo Testamento. ¿A quiénes los bautizaban? No a todo mundo. Solamente bautizaban a los sacerdotes. Cuando vamos a Levítico capítulo 8, versículo 1 en adelante, usted puede leer en la casa. Cuando llamó a servir como sacerdote a Aarón, Dios lo mandó a bautizar, a bañar, dice la palabra de Dios, a bañar a Aarón. Dios le dio una orden a Moisés a consagrarlo a Aarón como sacerdote. Entonces Dios le dio instrucciones. Tiene que traer sacrificios de animales y después hacer, la manera de cómo organizar o cómo ordenar como sacerdote a estos hermanos. Ahora bien, ahí, y no te voy a leer, pero usted puede leer Levíticos capítulo 8, versículo 1 en adelante, cómo ordenó a Aarón. Y cuando ordenó a Aarón, no solamente a Aarón, sino a sus hijos también, lo ordenaron como sacerdotes. Ahora bien, para que vea una cosa, es parecido en el Nuevo Testamento. El bautismo es para ordenación sacerdotal. Por eso Jesús fue bautizado como sacerdote y ahora Jesús es sumo sacerdote en el cielo, como dice Hebreos capítulo 5, usted puede leer 5 en adelante. Jesús es sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y a nosotros nos hizo sacerdotes, a todos.
Tal vez otras personas que cuando escuchen este mensaje van a decir, no, ustedes no son sacerdotes. La Biblia dice, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, Jesús nos compró con su sangre de diferentes naciones, de lenguas, de tribus, y nos ha hecho un pueblo sacerdotal y nos hizo reyes y sacerdotes al servicio de Dios, ¿verdad? A todos. Entonces, cuando una persona viene a recibir a Jesús, tiene que ser bautizado. ¿Por qué? Porque es un sacerdote. Por eso lo bautizan. Es un sacerdote. Ahora, solo sacerdotes podían entrar a la presencia del Señor. Entonces, ahora como nosotros somos ordenados, bautizados, podemos hablar con Dios directamente, ¿verdad? Solo los sacerdotes podían hablar. Jesús nos hizo sacerdotes. Por eso Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan, hagan discípulos, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el papá, cabeza del hogar, viene a la iglesia, tiene que bautizar a todos sus hijos también. Pero en la teología o la doctrina, algunas iglesias, yo lo respeto, nosotros no lo practicamos, esa doctrina, como los pentecostales, los bautistas. Ellos no bautizan a los niños. Ellos cuando crecen hacen las presentaciones. Yo lo respeto, pero yo no practico eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no me enseña eso. Yo no tengo por qué practicar porque otros hacen. Eso son doctrina de ellos. A los niños no los bautizan, solo hace presentaciones. En el Nuevo Testamento no hay ninguna presentación que apoye. No hay. La presentación de niños son del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento. Si usted va en Lucas capítulo 2, versículo 21 para abajo, usted puede ver, son mandamientos del Antiguo Testamento, pero solamente lo presentaban a los hijos de primogénito, no los demás. Y entonces los demás, ¿qué? Pero hoy en día fue adoptado eso y a los niños solamente lo presentan. Pero en la Biblia no existe eso. Por eso cuando vamos en el libro de los Hechos, cuando Pablo con el carcelero, él bautizó, él y toda su familia. Dios cuando llama a toda la familia. Tú y tus casas serán salvos. Entonces, hoy en día la doctrina pentecostales, yo lo respeto, eso es su doctrina, pero yo no tengo por qué seguir a ellos. Mi guía es el Espíritu Santo y la palabra de Dios es el que respalda, es el que nos enseña, y el Espíritu Santo nos enseña cómo debemos de hacer a través de la palabra. Entonces, hay muchas cosas que las doctrinas, muchas iglesias que vienen practicando son doctrina de hombre, mal interpretadas, vienen practicando, y muchos por falta de dirección del Espíritu Santo lo hacen y lo creen que está haciendo bien. Ellos lo hacen para Dios, está bien que sigan haciendo para Dios, pero la Biblia nos enseña otra cosa. Cualquier cosa que usted hace para Dios está bien, es para Dios, usted lo hace, no para hombre, ¿verdad? Entonces el bautismo de los niños tiene que, porque es un hijo de un sacerdote. Mamá y papá ya recibió el bautismo. Cuando viene al bautismo, creen en Jesucristo, pues lo recibe el bautismo. Hay que bautizarlo al papá y su esposa y todos sus hijos. Por eso es lo que manda, porque son descendientes sacerdotal, como Aarón y sus hijos. Ahora nosotros somos sacerdotes de
del Nuevo Testamento. Todos. Entonces, Jesucristo vino a establecer, a crear nuevo pacto en su sangre. Juan capítulo 5, versículo 53 en adelante, me dice: en mi sangre. El nuevo pacto comienza con la sangre de Jesús. El nuevo pacto, Nuevo Testamento, nueva alianza. Como Jesús era hijo de Dios, nos hicieron a todos hijos de Dios. En el antiguo pacto no eran hijos de Dios, eran pueblo de Dios. En cambio a nosotros nos dijo pueblo de Dios, hijo de Dios, sacerdote al servicio de Dios. Porque Jesús era sacerdote, entonces nos hizo sacerdotes. Todo es sacerdotes. Entonces, cuando Jesús aparece el día domingo, y lo que otros dicen que no, el domingo no es el día de descanso, nosotros no estamos descansando el día domingo. El día domingo es para celebrar el día del Señor. Nosotros, usted puede tomar otro día de descanso. Por eso en los países como Estados Unidos le dan 2 días de descanso. Uno para descanso, uno para alabar a Dios. Amén. ¿Verdad? Los judíos solamente descansan. En ese descanso pues tiene que adorar al Señor. Ahora bien, los judíos, siendo discípulos de Jesús, son los primeros. Cuando apareció Jesús en medio de ellos, ¿verdad? Hablamos un poquito de las doctrinas. El Señor le dijo: paz a vosotros, paz con ustedes. La paz no viene de otra persona, la paz da Dios. Los discípulos estaban preocupados, miedos, tristes, angustiados, desesperados, reunidos en una casa. Jesús aparece, aunque ellos estaban un montón, pero estaban vacíos, estaban solos, hasta que Jesús aparece. Jesús le dice: paz a vosotros. Entonces la paz se le dio a ellos. Entonces ellos recibieron la paz. La paz tiene Dios. Si en tu casa no hay paz, es porque no hay Cristo Jesús gobernando. En tu corazón no hay paz, porque tu corazón no está reinando Jesús. En el país no hay paz, porque el Satanás está gobernando. Donde no hay paz es ausencia del Espíritu Santo, ausencia de Dios. En tu vida hay desesperaciones, hay preocupaciones, hay angustia, porque no hay Espíritu Santo. Hay que buscar inmediatamente la presencia del Espíritu Santo. Entonces la palabra dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. ¿Viste? Estaban tristes, angustiados, desesperados, escondidos, reunidos. Cuando Cristo dio la paz, ellos vio a Jesús y se pusieron contentos. La tristeza se fue, la angustia se va. La presencia de Dios trae la paz. La presencia de Jesús trae el gozo, trae unidad, trae prosperidad, trae progreso, trae todo lo bueno que un ser humano necesita. La presencia de Jesús. Ahora bien, cuando vamos al versículo 21 dice: la paz sea con ustedes. Vuelve a decir: ahora la paz se va a quedar con ustedes. Si Dios no le da la paz, nadie te puede dar la paz. El mundo está orando por la paz. La paz no viene así. La paz trae la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios en un país trae la paz. La ausencia de Dios en un país trae divisiones, pleitos, guerra, fracaso, desastre. Por eso lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Los gobernantes es responsable traer la presencia de Dios. Ellos tienen que corregir sus malas conductas,
Ellos tienen que buscar a Dios, entregar el país a Dios, para que Dios pueda asumir y tomar la autoridad para aplicar lo que dice Dios. Esas son las autoridades, los dirigentes. Entonces, los dirigentes, los presidentes, los gobernantes, si no busca a Dios, su corazón está lleno de demonios. Demonios de ladronería, demonios de abuso, demonios de todas las cosas malas que hay en el mundo. Y nadie lo puede hacer nada porque son gobernantes. Hasta meten brujerías. ¿Y cómo Dios va a meter en ese país? Si los propios gobernantes es el que lo mandan. Lo llaman al diablo y lo entregan al diablo. Dios, aunque unos cuantos cristianos están orando, pero Dios no puede hacer nada porque los gobernantes es el que manda en ese país. Entonces Dios lo cuida a sus hijos, sus seguidores que están dentro de ese gobierno. ¿Ve? Pero no puede Dios ir contra de lo que los gobernantes no quieren. Si el papá no es cristiano, la mamá no es cristiana, los hijos son maldecidos. Y Dios no puede hacer nada porque los padres, sus madres es el que toma decisiones, el futuro de sus hijos. Entonces los hijos nacen enfermos, salen diferentes ladrones, criminales. Y Dios no puede hacer nada porque los padres es el que determina el futuro de sus hijos. Entonces, igualito en la vida comunal, en la vida nacional, en la vida social, donde no hay Dios, hay el enemigo. Por eso no hay. Esta semana una persona escribió, le decía: ustedes, como habéis resucitado, buscan las cosas de arriba. Y yo le contesté también, agregué mi semillita de explicación. Cuando una persona no nace del Espíritu Santo, no puede buscar cosas de arriba, solo busca cosas de abajo. ¿Cuáles son las cosas de abajo? Cosas carnales, cosas materiales, humanas. Cuando uno nace del Espíritu, cuando el Espíritu Santo controla su mente y su corazón, busca cosas de Dios, porque el Espíritu Santo que está en la persona es el que provoca, dirigir, hacer, provocar, desear hacia las cosas de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo no está controlando su mente y su corazón, es difícil que busque a Dios, porque su mente está controlando cosas naturales, humanas. El enemigo lo lleva a lo que es contrario a lo que Dios quiere hacer. Ahí nos damos cuenta quién está controlando el corazón de las personas. Ahora ustedes que vinieron aquí, el Señor controló su corazón, su mente se puso en su corazón y vinieron. Amén, así es. Si el Espíritu Santo no lo pone en su corazón, a lo mejor se lo puso, pero otro día no pudieron venir porque tu mente estaba en otra cosa. Así nos pasa. Entonces, cuando no hay Espíritu Santo en nuestro hogar, nuestra vida, nuestra comunidad, en nuestra nación, está el enemigo. Entonces hay problema. Todos los problemas provoca el enemigo, no Dios. Y Dios no puede hacer nada porque nosotros hemos decidido decisiones malas. Entonces Dios quiere ayudarnos, pero estamos haciendo cosas que no debemos de hacer. Entonces estamos en maldición. Ahora los discípulos, cuando Jesús les dijo: paz a vosotros, llegaron la paz, se puso contento. Ahora aquí dice, en el 21 dice: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Cómo envió Padre a Jesús? Jesús dejó su reino celestial, vino como persona pobre, humana, fueron maltratados. Él nos envía como Él vino a la tierra. Los discípulos, no hay que esperar que todo te aplaudan. Es el discípulo de Jesús. A Jesús lo hizo, ¿verdad?
a nosotros también nos van a hacer. Así es. Mucha gente te va a contradecir, Rechazar. te van a rechazar, hasta te van a crucificar. A los discípulos, a los apóstoles, lo trataron muy mal. Algunos fueron crucificados, fueron serruchados, algunos quemaron vivos, cortaron la cabeza, golpearon, mataron a pedrazos. Como a Jesús también. Dios nos manda. ¿Por qué? Porque la gente se va a levantar, el diablo se va a levantar, va a usar la gente contra nosotros. Entonces, nuestra lucha no es contra la persona, sino contra los demonios que se levantan. La persona actúa de esa manera porque su mente, su corazón está controlando un demonio. Por eso actúa como ese demonio. Pero cuando salga ese demonio, esa persona va a actuar una persona normal. Esa es la obra que Dios hace. Es el trabajo que la iglesia hace. Es el que hace el Espíritu Santo a través de los discípulos, expulsar los demonios que están haciendo daños a los hijos de Dios, a las personas. Entonces, las personas que su condición de su vida, el estilo de su vida, no lo mires ahí. Mire como persona. Un día el Espíritu Santo nos dijo: el carácter de las personas no determina la condición de su corazón. El carácter, persona puede ser violenta, pero tiene un corazón amable, un corazón amoroso, porque el carácter ese es de demonio. Entonces hay que sacar ese demonio. Cuando salga ese demonio, va a ser una persona agradable. Amén. ¿Ve? Así es. Entonces, ahí nosotros tenemos que aprender como cristianos cómo tratar a las personas. Solamente los cristianos hoy en día quieren estar solo con los cristianos, con la gente buena. Y la gente, entonces, ¿con quién le va a ayudar a la gente mala? Si toda la gente son malas. No hay gente, parece que son gente buena, pero no son buenas. Toda la Biblia dice, toda la gente son malas. Único bueno es Dios. Solo Dios, así es. ¿Ah? Entonces, si usted para estar solo con el bueno, pues solo tiene que morirse ya para ir al cielo. No puede estar con la gente. Todos son malos. Entonces, la gente no podemos determinar por la forma que hace, habla, actúa y separarle a un lado. No, un día el Señor nos dijo: tenga cuidado con cierta persona, con aquella persona. Es una persona, no es confiable, tenga cuidado. No nos dijo: quítate de tu presencia o no lo dejes llegar a su casa. No, déjalo que venga. Pero hay que tener cuidado, hay que ayudarle a esa persona. Necesita ayuda, ¿verdad? Amén. Ahora, Dios nos manda como Jesús. Como Jesús vino a la tierra, los discípulos tienen que estar dispuestos a morir por la vida por los otros, para ayudar a otra gente. Por un pecador, una persona que son malagradecidos, pero hay que ayudarlo. Jesús murió por toda la humanidad, por la gente mala. Y los discípulos, como cristianos, seguidores de Jesús, tienen que estar dispuestos a hacer lo que hizo Jesús. Por eso Jesús dice: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ahora nosotros somos representantes de Dios, que el Padre mandó a Jesús. Ahora Jesús nos envía a nosotros. Representamos a Jesús. Así es. Lo que Jesús mandó a hacer, eso hay que hacerlo. Perdonar a los pobres, a los que nos ofenden, hay que perdonarlos. Si no lo perdonas, pues usted se contamina y el enemigo te va a destruir a usted. Por eso Jesús dijo: perdonen a los que te maltratan. Oren por los enemigos, hay que hacerlos. Pero el ser humano es difícil eso, si no hay la presencia del Espíritu Santo. Dios le pone su presencia a nosotros para que nosotros vivamos como hijos de Dios. Entonces, cuando la persona no lleva la presencia del Espíritu Santo en su vida, no es hijo de Dios, porque vive como hijo del diablo desde nacimiento. ¿Ve? Entonces Jesús dijo: yo te envío ahora como Padre me envió a mí.
Ahora le dio el Espíritu Santo. Y no, dice, versículo 22, acto seguido, sopló sobre ellos y le dijo, recibe el Espíritu Santo. A quien perdone sus pecados, los serán perdonados. A quien no se los perdonen, no serán perdonados. Sopló, ¿verdad? Porque ellos, sin la presencia del Espíritu Santo, no puede cumplir la misión que Dios le está encomendando. Una persona no puede seguir a Jesús si el Espíritu Santo no guía en sus caminos. Necesitamos el Espíritu Santo que nos guíe. El cristiano tiene que depender del Espíritu Santo en todo. En todo. Por eso Jeremías capítulo 17 versículo 5 dice, maldito el hombre que confía al hombre o sigue los consejos de los hombres. Y también maldita la persona que sigue en sus caminos conforme su propia voluntad. Maldecida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos seguir con los consejos de otra persona, con la ayuda de otra persona, nos separamos de Dios. Cuando yo quiero hacer a mi manera las cosas, entonces nuestra mente, nuestros corazones, el enemigo nos distorsiona, te lleva para otro lugar, para ver otra cosa, no como Dios manda. Entonces caemos en la maldición. Por eso la palabra de Dios dice que somos maldecidos cuando seguimos consejos. El cristiano debe de seguir el consejo de Dios. Aunque a mí me parece bien, aunque otro dice esto, aunque dice, pero ¿qué dice Dios? Eso es lo que tenemos que ver. Cuando nosotros seguimos los consejos de Dios, todo nos sale bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer el cristiano? Cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, que hay una situación, tenemos que llevar, Pablo dice, llevar en oración todas nuestras peticiones delante de Dios y dar gracias. Cuando nosotros llevamos a la presencia del Señor, Dios empieza a actuar en nosotros. Él nos da la idea. Él nos empieza a abrir las puertas. Él empieza a dar la sabiduría, cómo hacer las cosas. Él nos abre los ojos para ver las cosas. Y empieza a influenciarnos por el Espíritu Santo. Guiar nuestra vida conforme la voluntad de Dios. Conforme el consejo del Espíritu Santo. Consejo que Dios nos da es para el bien de nosotros. Pero muchas veces el consejo del hombre es para aprovechar de nosotros. Muchas veces nuestra mente provoca ciertos sentimientos, pensamientos, es provocado por el enemigo, no de Dios. Entonces el cristiano tiene que someter a la autoridad de Dios, someter a la voluntad de Dios, someter como Jesús sometió al Padre. Entonces seríamos discípulos de Jesús. Entonces todos los problemas que puedan surgir podemos evitar, porque el Espíritu Santo nos va a llevar por el camino correcto. Pero cuando seguimos los consejos del hombre, nos vamos a equivocar. Entonces por eso Dios pone su presencia en nosotros, que es el Espíritu Santo. Por eso segunda de Corintios capítulo 2 versículo 1:22 dice que Dios pone como sello de la gracia su presencia, el Espíritu Santo, y eso nos garantiza todas las promesas de Dios, porque es el que nos va a ayudar para que las promesas del Señor que está en la Biblia se cumplan en nosotros. Cuando no hay esa dirección del Espíritu Santo, las promesas del Señor no se cumplen en nosotros. Por eso cuando Jesús dijo a los discípulos, ahora yo los envío como Padre me envió, no solamente le dijo, sino sopló, le dio el Espíritu Santo para que estos discípulos cumplan la misión que Él está encomendando. Si no es la presencia del Espíritu Santo, los discípulos nunca hubieran podido cumplir su misión. Pablo
era contra los cristianos, ¿verdad? Pero cuando tocó el Espíritu Santo, se levantó a predicar a favor de Cristo Jesús. Pedro era un bocón, era cobarde cuando una mujer le dijo que tú también eres seguidor de Jesús. ¿Y qué le pasó? Negó. Se acobardó, ¿verdad? Lo negó. Hasta empezó a insultar. ¿Ah? 3 veces. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Él dijo, hasta la muerte, hasta crucificó, y él no negó a Jesús. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Por eso, en Hechos capítulo 1, versículos 5 y 8, Jesús dijo, no vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa prometida, que es el Espíritu Santo, y tendréis poder. Amén. ¿Poder de qué? Poder de hacer las obras que yo he encomendado para hacerlos. Entonces, ¿qué es Jerusalén? Cuando una persona recién convertida, cuando viene a la iglesia, la persona tiene que estar en la iglesia. No puede estar cambiando de iglesia ni yendo para allá. Un domingo viene, un domingo no viene. Cuando una persona un domingo viene, un domingo no viene, es el discípulo de Tomás. Porque el momento, por ejemplo, ahora, el Espíritu Santo le habló a los que estaban aquí, le dio palabra a cada uno, ¿sí o no? Y los que llegaron tarde, no recibió, no sabe lo que pasó. Oscar no sabe, y mi hermano Luis no sabe, Por fe voy a no sabe lo que pasó aquí. Pero pregúntale lo que le digo al hermano Octavio y al Espíritu Santo. Pregúntale a Beatriz, pregúntale a la hermana Marisol. Dios le dio palabra. Cuando tú vienes a la presencia del Señor, tiene que estar constante. Haya gente, no haya gente, hacen gasolina con gasolina, pero tú tienes que estar en la iglesia. Porque ese momento que tú pierdes algo que Dios tal vez quería hacer contigo. Entonces eso es lo que pasó a Tomás. Cuando Jesús llegó no estaba Tomás, entonces no lo vio. No lo creo tampoco. ¿Por qué no lo creo? Porque para creer en Jesucristo tiene que, en la presencia del Espíritu Santo, tiene que ver a Jesús, tiene que tocar a Jesús, tiene que estar con el Señor Jesús. Entonces, como Tomás no lo vio, no lo creo. Por eso Jesús pone a los discípulos su espíritu. Por eso a nosotros, a los creyentes, cuando vinimos a los pies del Señor, Dios pone su presencia en nosotros. Ahora otra parte donde dice, a quien usted, versículo 23, a quien les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¿Qué significa esto? Eso no significa que, sabemos muy bien que solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonar. Pero ahora Dios le está dando a sus discípulos, apóstoles, autoridad, como Padre mandó a Jesús. A ellos le está dando autoridad para perdonar todas aquellas personas, creyendo en el mensaje de la salvación, el evangelio. Viene a Jesús creyendo, el pastor, el sacerdote o el apóstol lo recibe a la persona, ora por él, Dios lo perdona sus pecados, ¿verdad? Dios lo perdona. Esa persona ya no es condenado al infierno, sino ahora es hijo de Dios. Así es. Porque Dios le dio autoridad para perdonar los pecados. Eso no significa que usted pecó. Hoy en día está de moda eso. Usted pecó y yo no tengo a quien, solamente voy a pedir perdón a Dios y ya, suficiente. Y yo no tengo por qué hablar con el pastor. Es mal. ¿Por qué mal? Porque usted hace a tu manera. Pero yo puedo hablar con Dios directamente. Sí, pero si usted hubiera creído a Dios completamente, haría
como Dios manda. Pero como no estás de rebelde y Satanás te da ideas que no son de Dios, usted actúa a la manera tuya que no es de Dios, entonces ese pecado está ahí, te está carcomiendo, te está destruyendo. Te está destruyendo su mente, te está destruyendo su integridad espiritual, está destruyendo cuando llega un tiempo que ya no vive como cristiano. Hay cristianos que se esconden después de pecar. Si una persona de verdad ama a Dios, comete un pecado, el Espíritu Santo se va a redarguir, le va a corregir, le va a hablar a esa persona cómo hacer las cosas. Va a venir delante del pastor, va a decir, he fallado contra Dios. Y el pastor va a orar por ti, orar con él, va a interceder por él y va a ser perdonado. Pero si tú crees que usted solo puede perdonar a Dios, es muy peligroso. Puede que no sea perdonados y tú crees que estás perdonados. Yo he visto personas han caído en pecado escondido, estaba sirviendo a Dios, hoy en día ya no son siervos de Dios. El Señor se lo llevó, el diablo se lo llevó. Y muchos estamos en esa condición, creemos que yo puedo pedir perdón a Dios y todo eso se acabó, me arrepentirme. Si usted se arrepiente de verdad de nuestros pecados, usted va a ser como Dios manda hacerlo. Entonces tus pecados van a ser perdonados. Pero si usted no lo hace a la manera tuya lo haces, no, que nadie se dé cuenta de lo que yo hice, solo Dios y yo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando dice, si trae su ofrenda delante del Señor, si tiene algún problema con tu hermano, deja esa ofrenda, vaya a reconciliarse con esa persona, después traiga su ofrenda. ¿Verdad? Hay que hacer la manera como Dios nos manda hacerlo. Pero si nosotros no lo hacemos a la manera como Dios nos manda, Dios no, las promesas del Señor no funcionan con nosotros. Entonces echamos la culpa a medio mundo y nosotros no somos culpables. No es así la palabra de Dios. Voy a terminar con esto. Por eso muchos que dicen que son arrepentidos, pidió perdón a Dios y la gente no sabe, solo usted y Dios lo sabe. Pero si de verdad de corazón usted lo hace, usted va a buscar a la manera que el Espíritu Santo te va a poner en tu mente a hacerlo. Pero cuando no hay dirección del Espíritu Santo, usted lo hace a la manera tuya. Entonces ahí diablo se aprovecha de nosotros. Si usted de verdad pone en la condición del pecador, hijo de Dios, que era hijo de Dios, pecó, usted va a pedir perdón a Dios a la manera. Usted va a llorar, usted va a pedir perdón, usted va a ir al pastor, yo lo hice esto, pero pastor también es un hombre como yo, ¿por qué voy a ir a pedir perdón? ¿Verdad? Muchos dicen eso. Pero Dios le dio autoridad a esos señores, no a usted. Usted es un discípulo, tiene que seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Si no quiere seguir las instrucciones de Jesucristo, entonces tú estás creando su propia religión, no es de Dios. Entonces ahí no funciona Dios, está fuera de la voluntad del Señor Jesucristo. Tomás, al que apodaba el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Ese es uno de los problemas. Los discípulos tienen que estar siempre donde están los otros discípulos. Pero otros andan a su manera, andan en sus propios problemas, los discípulos. Entonces como le estaba diciendo al principio, cuando pasa Jesús por ahí y no le encontró, la bendición te trajo Jesús, pero tú no estabas ahí. Entonces empezamos a hablar tonterías como Tomás. ¿Qué dijo Tomás? Los discípulos le dijeron, nosotros vimos a Jesús. Jesús estaba hoy aquí. ¿Y qué le dijo Tomás?
Mira lo que dijo. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Así volvemos, siendo discípulos, Jesús le había dicho que iba a resucitar. Nosotros, ¿cuántos cristianos somos así? No, yo no creo así. Yo creo así, a otra manera. A ese pastor porque quiere sacar algo de nosotros. Y solo malintencionado. Por esa mala intención que viene en nuestra mente no es de Dios. Es el diablo. Está provocando para que tú se convierta rebelde, se convierta necio y se convierta insensato. Entonces desobediente, que desobedezca a Dios. Entonces muchas veces nosotros permitimos al enemigo. Pero cuando en tu mente pasa cualquier cosa, vaya a la palabra. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Ora al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer? Esto está pasando, esto es lo que me siento, ¿qué debo de hacer? Dios te va, como cuando tú estás buscando hacer la voluntad del Señor, correctamente bien las cosas, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Muchas veces nosotros alejamos de la iglesia por algo que no tenía sentido. Y tal vez ese no es la actitud, la decisión correcta que usted ha tomado. Es la provocación del enemigo para destruirte, para fracasarte, para hacerte sufrir. Entonces nosotros creemos que yo estoy haciendo bien. Esa es la decisión humana. Pero ¿qué dice Dios? Una vez en esta iglesia a una persona le dijo el Espíritu Santo: usted puede ir donde tú quieras, pero nunca vas a encontrar de lo que yo te quiero hacer contigo. Yo quiero verte aquí. Pero las personas se fue. Hoy en día está en la calle, no está en la iglesia. Cada vez cuando el Señor te siembra, cuando una persona sembramos una naranja, deja lo que crezca ahí. La naranja tiene que crecer y dar fruto ahí. Pero si usted lo quita, lo trasplanta a otro lugar. Después, cuando ya está un poquito más grande, no, aquí hay mucho cucaracha, lo saco, hormigas, y hago para allá. Después de 3 trasplantes, esa planta se muere. Pero cuando una planta se siembra, ¿por qué crees que aquí en Estados Unidos, sobre todo en Miami, cuando pasa un huracán, los árboles los botan, todo está arriba? Las raíces, todo está así. ¿Por qué? Porque eso trasplantaron. No tiene raíces profundas, porque las raíces que sostiene a la planta lo cortan para trasplantarlo. Entonces, igualito, cuando una persona convierte una iglesia, tiene que mantener a esa iglesia para coger raíces profundas. ¿Ah? Pero cuando se va de esa iglesia, una enseñanza que usted viene aprendiendo de esa iglesia, te desconecta, ahora va a aprender otra cosa. Después sale de ahí va a otra iglesia. Cada uno tiene diferentes enseñanzas. Y cuando te das cuenta, no sé a cuál creer. Está confundido. Entonces, ¿qué dice? Mejor no voy a ninguna iglesia porque todos son iguales. No, ¿así? Y Segunda Tesalonicenses, voy a terminar con esto. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Esas personas que van así, sin raíz, Dios permite, porque ellos rechazan crecer para abajo, sino quiere crecer para al lado. Dios permite que el enemigo lo arrebate. Y no puede, cuando vienen cualquier tentación, en cualquier prueba, pues no sabe a quién acudir. No tiene base firme de la fe. Uno tiene que mantener firme en la iglesia donde Dios te siembra, porque ahí están Dios pone una iglesia, pone un pastor y Dios le capacita. Cuando yo le estaba diciendo al Señor, pero Señor, ¿y yo qué voy a enseñar? ¿Sabe qué me dijo el Señor? No te compares con nadie. Mírame a mí. Yo te llamé, mírame a mí. Yo te voy a instruir, yo te voy a capacitar, yo te voy a preparar, yo te voy a ungir y yo te voy a usar. Yo no tengo que aprender de nada ni nadie.
Yo no tengo por qué buscar aprender a otra persona. Dios me dio ese don de enseñarlo. Entonces yo tengo que depender de Dios. Mi Salvador es Dios. Yo no tengo por qué copiar de otra persona. Yo no tengo por qué actuar como otra persona actúa. Yo tengo que actuar como el Espíritu Santo me manda. Pero hoy en día muchas iglesias se te va con pantalla grande, con tantas cosas, con tantas luces, con tanta brincadera de gente. Hay niños ahí, danzarinas y un montón de cosas. Yo no sé, si le dio al Espíritu Santo está bien, que siga haciendo. Pero si a nosotros Dios no nos da, no tenemos por qué hacerlo. Yo no puedo seguir a otra persona. Tenemos que seguir ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo es nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro modelo. Vivir como Cristo Jesús. El Espíritu Santo es nuestro guía. Él es el que nos enseña. Él es el que nos instruye. 1 Corintios capítulo 2 versículo 10. Por eso cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos revela la profundidad, la sabiduría que el mundo no lo conoce. Entonces nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Entonces ahora vivimos como Dios manda. Amén. Que el Señor les bendiga su palabra.